Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Y a veces el enemigo es tan astuto que caemos hasta en la amargura de decir: Dios mío, pero yo te he sido fiel. Yo he hecho esto, aquello, yo he hecho. Y mira todo lo que me está pasando. Hasta caemos en esa situación. Le decimos a Dios: ¿por qué me están pasando las cosas? Mira el versículo 4. El salmista David dijo: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y qué he de pagar? He de pagar yo lo que no robé. O sea, el salmista de David dice: bueno, pero ¿por qué me está pasando esto si yo no he hecho nada? Y todos esos pensamientos, hermanos, nos vienen a nuestra mente. Y vienen momentos en donde uno ve, a veces hasta el mismo inconverso impío, y lo ve que está bien, y uno quiere hasta resbalar, porque uno dice: bueno, pero mira fulano, pues ni siquiera viene a la iglesia ni nada, y mira cómo le va. Y por ejemplo, yo me topé con alguien que venía hasta la iglesia y dije: ¿qué, hermano, cómo está? Bien. ¿Y qué pasó? ¿No volvió a la iglesia? No, yo estoy bien así. Y yo me puse a pensar: wow, está bien así, alejado de Dios. Pero hermano, ¿en qué momento muchas veces nosotros llegamos a pensar todo eso? El salmista le llama a estos tiempos de angustias, tiempos difíciles. Y yo creo que esto puede ser una fotografía de muchos de nosotros aquí, ¿cierto o no? En el cual nosotros pasamos por tantas dificultades y uno dice: ¿por qué pasan estas cosas? Ahora bien, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, cuando a mí me gusta mucho la electrónica, y yo recuerdo que yo iba a tener 2 becas, una federal y una estatal, escuela allá en Puerto Rico, para estudiar en electrónica. No tenía ni que trabajar, y aún en donde iba a estudiar, me iban también a dar un trabajo ahí. O sea que yo podía mudarme solo, trabajar, estudiar y trabajar allí mismo, pero el Señor me llama al ministerio. Y yo recuerdo que mi papá no era creyente en ese tiempo, y recuerdo como ahora mismo, tenía unos 19 años, el Señor estaba inquietándome para ir a servirle, y yo recuerdo que yo le dije a mi papá me dijo: oye, ¿cuándo vas a llenar los papeles para entrar a la escuela, a estudiar, al tecnológico? Y yo le dije a mi papá: yo creo que no. ¿Qué pasó? Dice: no, yo creo que quiero ir a estudiar para prepararme para servir al Señor. Y él me miró y me dijo: bueno, cerciórate que tú no te vayas a morir de hambre. Bueno, yo creo que tengo que ponerme a dieta, ¿no? Porque me dijo así. Y me dijo: ok, pero yo no te puedo ayudar, me dijo. Yo: no, está bien. Me fui a estudiar. Para mi primer y segundo año, hermano, para pagar mis estudios, yo estudiaba en la mañana, y en las tardes, 2 veces por semana, iba yo a vender chocolates a las luces. Y teníamos que ir encorbatados porque estábamos representando al Señor y al colegio, y yo recuerdo que yo iba a vender chocolates con una neverita con de esos paquetes de hielos artificiales que uno lo mete para que se mantenga. Y yo recuerdo que era tanto el calor, pues ya imagínense, el Caribe, 2 de la tarde, pues los chocolates se le derriten a uno en la mano. Y de esos barras de Nestlé, me acuerdo que lo comprábamos por caja para tener ganancia. Y yo recuerdo que yo tenía que estar cambiándolo cada cierto tiempo, el chocolate, para que no se me derrite la mano, porque la gente entonces no lo iba a comprar. Y yo recuerdo que yo estaba parado en la luz, se puso en rojo, estaba esperando, y vino un carro con muchos chamacos allá adentro, y yo me puse a mirarlos.
¿Y usted cree que no me vino el pensamiento? Dice, wow, mira dónde yo estoy aquí, vendiendo chocolate, pagando mis estudios, y mira cómo eso andan en carro nuevo. O sea, mis ojos se resbalaron, hermanos. Y a veces nos pasa que pasamos situaciones difíciles y vemos a veces hasta la prosperidad de otros, y uno está pasando situaciones difíciles queriendo hacer lo correcto, ¿ya? Porque yo dije, bueno, dejé lo que quería estudiar, dejé las becas, dejé todo, para irme entonces a quererme preparar para el ministerio, y allá no tenía yo que dar no tenía que vender chocolate, al contrario, me iban a pagar para yo estudiar, y aquí tengo yo que vender chocolate para poder pagar mis estudios. O sea, y fue un momento difícil. Es como que en ese momento, no se me olvida eso, estamos hablando del año 1997, por ahí, todavía me acuerdo. Porque fue un momento, hermano, en donde como que todo se puso negro en ese momento, y como que me concentré en eso. Hubo un salmista que llamado el salmista Asaf, le pasó lo mismo. Mire cómo dice el Salmo 73, para que usted vea. Salmo 73, versículos 2 al 7. En esos momentos difíciles que comenzamos a pasar, de angustia, de situaciones, etcétera, en esos momentos le vienen a uno unos pensamientos y uno tiende como a resbalar. Pero mire lo que dice el salmista en el Salmo 73. Salmo 73, versículos 2 al 7, hermanos. Más adelante. ¿Están ahí, hermanos? Ok, vamos a ver lo que dice aquí el salmista David. Salmo 73. Vamos a ver el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Oiga lo que luego dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quién? ¿Qué tipo de cosas vio? Mire, el salmista Asaf estaba pasando una situación difícil, una angustia. Porque muchas veces, hermano, déjeme decirle, querer ser fiel a Dios hay que pagar un precio. Cuando uno quiere ser fiel a Dios, hay que pagar un precio. Por eso Jesús dijo muy claramente, a los que habían creído en Él, si alguno quiere ser mi discípulo, guarde mis palabras. ¿Ustedes quieren ser verdaderamente mi discípulo? O sea, no confundamos lo que es un creyente y un discípulo. Un creyente es aquel que ha depositado su confianza en Cristo y le ha pedido a Cristo como su Salvador que lo salve si lo ha hecho de corazón. Y como evidencia, el Espíritu Santo viene a su vida. Pero un discípulo es un seguidor, un imitador. Jesús dijo claramente que uno de los requisitos de un discípulo es que él está dispuesto a llevar la cruz. ¿Y qué es la cruz? Aguantar la vergüenza, el vituperio y muchas veces el desprecio. ¿Por qué, hermano? Porque el cristianismo es una enseñanza que va en contra de la corriente de este mundo. Entonces, cuando uno como creyente se para firme en contra de la corriente de este mundo, claro que van a venir ataques. No piense que el mundo nos va a echar flores. Es más, es tanto que odian a nuestro Señor que la palabra Christmas la han querido cambiar por holiday, porque odian a nuestro Señor. Y usted se pone a ver, por ejemplo, películas de Navidad, de Christmas, muchos años atrás decían Christmas, Merry Christmas, pero hubo una tendencia para acá que ha usado la palabra Happy Holiday, porque no quiere saber de Jesús. La Biblia lo dice en el Salmo 2. Pero cuando uno como creyente se quiere parar firme y quiere ser un verdadero discípulo, y uno se niega a sí mismo, toma la cruz y le sigue. Estamos viviendo un cristianismo de una era de cristal. Por eso muchos somos creyentes, pero pocos somos discípulos. Porque el discípulo está dispuesto a seguir hacia adelante. Oh, hermano, entonces quiere decir que va a estar sufriendo y eso. No necesariamente, pero acuérdense una cosa, que la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Y el amor que le mostramos a Él y hacia los santos. Hay una corona que Dios da a aquellos que se mantienen fieles a pesar de todo, y es la corona de la vida. No piense que solamente hay un solo galardón, no, hay 5 coronas. Diferentes clases de coronas que el Señor dará en aquel día en el tribunal de Cristo a todos los creyentes, dependiendo cómo fueron fieles en esos momentos. Pero lo que quiero decir, hermano, es que el salmista Asaf, por ser fiel a Dios, le pasó situaciones.
le vinieron situaciones, le vinieron angustias. Y mire lo que dice el versículo número 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Está hablando de los inconversos, los impíos. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Lucran con creces antojos del corazón. Se moflan, hablan maldad, violencia, altanería, ponen su boca contra el cielo y contra su lengua pasean la tierra. O sea, blasfeman de Dios, pasan de Dios. Y dicen, bueno, pues no le pasa nada, mira cómo viven. Pero hermanos, el salmista más adelante dice, yo era un necio, dijo el salmista. Por eso dice en el versículo 21, mire cómo dice el 21, cuando él viendo la prosperidad de ellos, que no pasan tanto trabajo como a veces otros mortales, cuando él dijo muy claramente, en vano me he limpiado, dijo el salmista, yo me he limpiado en vano. Como alguna persona dice, bueno, pues vale la pena esto ser fiel a Dios, venir a la iglesia, dar tu diezmo, hablar otro de Cristo. Pues, pero mira todo lo que me pasa, vale la pena todo esto. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 21. Se llenó de amargura, ¿qué? Mi alma, y en mi corazón sentía que punzada. ¿Se da cuenta? Cuando uno pasa en esas pruebas, esas dificultades, todos esos pensamientos le vienen a la mente, hermano. Y si uno no se cuida, ¿sabe qué sucede? Uno se amarga contra Dios. ¿Cuál es la muestra de que hay una amargura contra Dios? Cuando comenzamos a demandarle a Dios, a quejarnos contra Dios. Porque ¿cuál es, hermano? La amargura no viene sola. La amargura trae otros invitados muy especiales. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, quite de vosotros toda amargura, enojo, gritería, malicia, blasfemia. O sea, porque cuando usted ve que hay gritería, hay demandando, etcétera, es porque ha habido ya amargura. ¿Por qué ha habido amargura? Porque hay unas situaciones en mi vida que vinieron o que no le esperaba, que no me salían como yo quería, o tomé esta decisión, no me salió así. Entonces viene la amargura. Por ejemplo, yo no sé si aquí hay solteros, pues yo soy en una clase de adultos, pero el soltero cuando llega a cierta edad y aún no ha tenido la compañera o la compañera, comienza a amargarse y comienza a demandarle a Dios de por qué. ¿Por qué no tengo esto y por qué no tengo aquello? Entonces vienen gritería, vienen amargura y vienen demandas, y eso hay que tener cuidado. Uno como creyente, como casado, también tiene que tener cuidado. Uno a veces le dice, uno quiere hacer su mejor y tiene problemas y conflicto en el hogar, entonces comienza uno a demandar y a quejarse, a decir, esto no vale la pena, y a querer soltar los guantes. Hermano, eso es parte de nuestra naturaleza. Estos hombres de Dios fueron hombres que Dios usó, hombres de fe, pero también se presenta la otra cara de la moneda, donde hay momentos en la vida que vamos a pasar por valles. Hay momentos en la vida que vamos a pasar por dificultad. No solamente todo el tiempo estamos en la montaña. Vamos a pasar por situaciones económicas, vamos a pasar por dificultades, por enfermedades. Por ejemplo, yo queriendo servir a Dios, queriendo hacer lo correcto, mi hijo no salía del hospital, después mi hija se enferma, mi hijo se da un golpe, ha pasado meses, no se ha podido, ahí va batallando el pobre. Entonces son situaciones que vienen en la vida de uno. Por otro lado, pues quiero ser usado por Dios, quiero hacer lo correcto, pero por otro lado uno dice, bueno, ¿por qué me viene esto a mí si estoy haciendo lo correcto? Yo tengo que entender lo que dice la Biblia. En el mundo tendremos aflicción. Usted y yo tenemos que entender en la mente de que el cristianismo, ese pensar de que no van a venir dificultades, eso hay que sacarlo de la cabeza. Jesús lo dijo, el reino de los cielos se torna violento. Dice, hermano, ¿por qué? Porque, hermano, este mundo está bajo Satanás. Primero, ¿qué usted cree que van a hacer Satanás y los demonios? Nos van a atacar. Mi papá se había alejado del Señor. Ciertas dificultades que pasaron. Cuando una persona es del Señor y se aleja, no se siente a gusto. No le fue bien, como debería. Ahora volvió nuevamente a los caminos del Señor, nuevamente. Él me dijo, nunca dejé de orar, de leer mi Biblia, pero él me decía, yo sé que me tenía que congregar. Comenzaron a darle trabajo los domingos, lo cedió y esto, dejó de venir a la iglesia. Y yo lo que hice que me puse a orar por el Señor. Yo sé que Él es tuyo, nuevamente inquiétalo, que deje ese trabajo. Un día me dijo, mira, mijo, ya hablé aquí, deje ese trabajo porque yo quiero volver a la iglesia, no me quiero domingo. Wow, qué bendición. Pero él mismo me dijo, yo le dije, papi, acuérdate que te van a venir dificultades y pruebas.
ahora que estás haciendo lo correcto. Dice, no, ya me vinieron y me acordé que cuando tú comienzas a hacer lo correcto ante Dios, te van a venir dificultades y pruebas. Por eso, hermano, tenemos que entender eso, que hay momentos en nuestra vida que pasamos por tiempos difíciles. La Biblia le llama en el libro de Efesios tiempos malos. Todos vamos a tener ese tiempo malo. David lo tuvo. La Biblia dice, aconteció que un día, estando David en su casa, se levantó muy de tarde, descuidó su relación con Dios, y ahí mismo ¿qué hizo? Tiró una miradita y codició a Betsabé, y ya sabemos lo que pasó. La Biblia dice que aconteció un día que se apareció Satanás juntamente con los hijos de Dios y acusó a Job. O sea, un día, va a venir ese día, hermano. Y yo estoy seguro que a lo mejor le ha venido esa tormenta ya. O está saliendo de una tormenta o va a entrar una tormenta. Pero no piense, hermano, eso. Lo que le quiero decir es esto, que vivamos como con temor. No. Que vivamos entendiendo que tenemos que comprender de que van a venir los días malos. Y que cuando vengan esos días malos, nosotros debemos de saber qué hacer en esos momentos de días malos. Porque van a venir. Y si no han venido, o usted está allí, y es ahí donde nosotros nos angustiamos, y muchas veces nos amargamos, nos desanimamos, y muchas veces soltamos la toalla, y decimos, no vale la pena. Pero mire, hermano, vamos a ver aquí ahora, ¿qué hacer en los momentos difíciles de la vida? Vamos a ver los ejemplos de los salmistas Asaf, vamos a ver el ejemplo del salmista David. ¿Qué hicieron ellos en esos momentos difíciles? Como les dije anteriormente, en el libro de Romanos nos dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Por eso es muy importante que el creyente lea la Biblia todos los días. ¿Para qué? Porque la Biblia es el espejo en el cual usted y yo no podemos ver para reflejarnos nuestra vida, para ver lo que hay. O sea, nosotros no podemos ser nuestro propio espejo, hermanos. Ni podemos estar poniendo los ojos en otros. Nosotros tenemos que ver que como creyentes, hermanos, nosotros tenemos un fortísimo consuelo. Y mire cómo la Biblia se compara ella misma. Dice que ella es el ancla de nuestra alma. ¿Qué es un ancla? Bueno, el ancla es la que da estabilidad a un barco en medio del mar para que las olas no lo muevan. ¿Por qué la Biblia dice que ella es como el ancla del alma? Porque cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, nuestra alma se angustia, viene en desespero, vienen situaciones. Y eso es algo del alma. Recuerde que el ser humano tiene tres cosas. Tiene cuerpo, la materia. Tiene espíritu, el soplo de vida de Dios, que es lo que hace que usted y yo no nos pudramos. Por eso dice la Biblia que cuando una persona fallece, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios, el soplo de vida a Dios. Pero tenemos otra cosa, el alma. El alma es el centro de nuestras emociones. Recuérdense en el libro de Lucas capítulo 12, el hombre rico dijo, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Come, bebe y regocíjate, gózate. O sea, los gustos, deseos, lo que deseamos, lo que queremos, lo que anhelamos, eso viene del alma. Y lo proyectamos en nuestro cuerpo porque el alma está conectada con nuestro cuerpo. Entonces nosotros reflejamos lo que esa alma desea y quiere. Entonces cuando nosotros estamos en angustia, en dificultad, nuestra alma se angustia. Hermano, el mismo Jesús tuvo su día malo. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dijo Jesús. Todos vamos a pasar situaciones en el matrimonio o situaciones. ¿Usted cree que no le duele a uno cuando un hijo le duele algo? A uno le duele, hermano. Mi mamá me dijo esto. Cuando Anel nació, mi mamá me dijo, ahora tú te vas a dar cuenta de lo que duelen los hijos. Eso es cierto. Ahora me doy cuenta. ¿Usted cree que no me duele cuando veo a mi hijo quejándose de ese dolor? Que no puede ni dormir de noche. No puede venir a la escuela, no puede levantar casi el pie, no lo puedo casi ni tocar del dolor porque está muy inflamado. Hermano, a mí me duele. Es doloroso. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. ¿Qué hacer en esos momentos difíciles de la vida? Número uno, son 4 cositas que le voy a hablar para que la tengamos en cuenta, ya sea que usted aún no esté pasando, pero entre, o esté pasándola, o vaya a salir de ella, pero que cuando salgamos, dijo el apóstol Pablo, estad firmes.
Ese es el propósito, de que usted y yo nos mantengamos, mire, firmes. Número 1, orar y esperar en el Señor. Salmo 69, versículo número 13. Recuérdese que en el contexto, en el pasaje que estamos leyendo, David estaba pasando una situación muy difícil. David tuvo muchas situaciones en su vida, como les dije, personal, en su vida como rey, en su vida matrimonial, en su vida con los hijos. O sea, él tuvo muchos, a pesar que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es lo que me gusta de la Biblia, que la Biblia siempre te presenta las dos caras de la moneda. Te presenta las victorias de David y cómo él tuvo la victoria, pero también te presenta las caídas de David y por qué vinieron esas caídas. Eso es lo que me encanta de este bendito libro, porque te enseña las dos caras de la moneda. ¿Para qué? Para que así cuando yo vea la victoria, que él hizo por tener la victoria, pero también para que yo vea las derrotas que tuvo y por qué las tuvo. Pero mira aquí el Salmo 69, versículo número 13. Vemos la primera cosa que debemos de hacer cuando estamos pasando eso. Dice, pero yo a ti, Salmo 69, 13. ¿Están ahí, hermanos? Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena ¿qué? Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Hermano, seamos sinceros. ¿Qué es lo menos que hacemos cuando estamos pasando dificultades? Acercarnos al Señor. ¿Cierto o no? Lo que más de una vez hacemos es, Dios es malo, ¿por qué me está pasando esto? Sí, esto y esto. Y lo menos que hacemos es ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ayúdame, encárgate, dame fuerzas, ayúdame a continuar hacia adelante. Yo sé que tu palabra dice que vamos a tener aflicción, pero tú has dicho, confía, yo beso al mundo. Hermano, todas esas cosas debemos de aprenderlas por medio de una relación personal todos los días con Dios. Hermano, la oración se aprende. Tenemos que aprender a orar en base a promesas. Nosotros pedimos, pero no pedimos de acuerdo a su voluntad. Nosotros pensamos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es orar, es decirle a Dios, Señor, Señor, mira, yo quisiera esto y esto, de acuerdo a tu voluntad. O sea, nosotros pensamos que la oración es como para torcerle la mano a Dios. No. La razón por qué muchas peticiones no son escuchadas, porque pedís y pedimos mal. Nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Cuando usted lee la Biblia, usted aprende a orar. Los discípulos dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. La oración es algo que se aprende. Por ejemplo, cuando uno va ante una persona, por ejemplo, una persona eminencia o un presidente de X país, y usted va a hablar con ese presidente, hay un protocolo, hermano. ¿Usted sabía eso? Hay un protocolo de vestimenta, hay un protocolo de qué hacer, protocolo de qué no hablar, qué decir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se rompe ese protocolo, inmediatamente se rompió la comunicación. Hermano, con el Rey de Reyes, Señor de Señor, hay un protocolo. Y ese protocolo tiene que ser de acuerdo a su palabra. Hechos capítulo 4 es un ejemplo precioso de aprender a orar en base a las Escrituras. Cuando ellos fueron azotados, y esto está precioso, porque ellos pasaron un tiempo de angustia por causa de su fe. Cuando fueron azotados y fueron puestos en libertad, ellos no fueron a quejarse ante Dios. Dios mío, pero mira, estamos predicando tu palabra y mira ahora lo que nos está pasando. No. Ellos fueron, hermano, y oraron en base a promesas y dijeron, soberano Señor, tú que hiciste el cielo, el sol y la tierra, tú que dijiste por tu siervo David, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, ellos oraron en base al Salmo 2. Y luego oraron en base al Salmo 91. Y cuando terminaron de orar, dice, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, uno tiene que aprender a orar en base a promesas, no en base a lo que nosotros queremos decirle a Dios. Yo le expliqué la otra vez, por ejemplo, yo soy papá, tengo mis 2 hijos. Yo le digo a uno de mis hijos, hijo, quiero por favor que botes la basura. Ese es mi deseo, un ejemplo.
¿Y qué pasa? Que pasa el tiempo, un día mi hijo me dijo, papi, ¿quiere que botes la basura? ¿Qué usted cree que yo le voy a decir? Pues sí, hazlo, porque me está pidiendo algo en base a mi deseo, a mi voluntad. Con Dios es igual. Cuando yo leo las Escrituras y aprendo lo que dice la Escritura y yo oro en base a lo que Él dice, la Biblia dice que tenemos todas las peticiones que hayamos hecho en 1 de Juan capítulo 5, pero de acuerdo a su voluntad. Y aquí está su voluntad. Nosotros pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser mi voluntad. O sea, que mi voluntad se tiene que adaptar a la de Dios. Y cuando no se adapta a lo que yo quiero, entonces le demando y me amargo con Dios. Hermano, la oración preciosa, modelo del Padre Nuestro, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, literalmente los estudiosos, los médicos dicen que cuando uno pasa por una cierta angustia, por eso Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Era tanta la angustia que los vasos capilares de la frente, hermano, dice que se rompieron y botaba sangre. Y Él dijo claramente, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque si no, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí? ¿Se da cuenta? O sea que orar en base a qué. Sí, por eso es importante leer mi Biblia todos los días, porque yo voy a aprender las promesas. Y cuando yo aprendo las promesas, yo oro en base a esas promesas. Por eso no todos sabemos orar, todos sabemos pedir, pero en mi voluntad, en mi deseo. O sea, nosotros usamos la oración para enfocarnos en mi deseo, no para enfocarme en Él. Cuando yo aprendo a orar, el propósito principal de la oración es para enfocarme en Él. Pero en la oración nos enfocamos en el problema con Él. Dice, hermano, entonces no pido porque no hay problema. Yo no dije eso. Lo que estoy diciendo, hermano, es que tenemos que orar en base a promesas. Y yo tengo que decirle, Señor, yo estoy pasando esta situación, pero tu palabra dice, oh Padre, que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tiene cuidado de nosotros. ¿Usted se da cuenta? Yo estoy orando en base a ¿qué? A promesas. Y Él lo dice, que Él me va a oír de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a su voluntad. Entonces eso es lo primero, hermano. Yo tengo que orar en su tiempo, en lo que Dios quiere, para que ore. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe a orar. Se lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces yo no le pido al Espíritu Santo? Ayúdame a orar. En el nombre de Jesús, enséñame a orar. Porque la oración es un ejercicio espiritual, no es carnal. Vamos a seguir. Número 2. Meditemos en las bendiciones que Él ya nos ha dado. Mire cómo dice aquí el Salmo número 71, más adelante. Salmo 71, versículo 16. ¿Se está entendiendo la lección, hermano? Ok. ¿Qué hacer en esos momentos difíciles? Orar y esperar en la voluntad del Señor. Meditemos en las bendiciones que Él ya nos ha dado. Salmo 71, 16. Vamos a leer del 14. Mire, dice el 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré, versículo 16, 71:6. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya ¿qué? Sola. Entonces, hermano, es muy importante que pensemos, porque en ese momento que estamos en angustia es como que la mente se nubla. Por eso siempre se ha dicho y se ha hablado, nunca tomemos decisiones bajo emociones. Porque cuando tomamos decisiones bajo emociones, las emociones son las que van a tomar decisión y no los principios. Cuando uno está bajo emoción, mire, uno está en situaciones, uno ni piensa. Y después que se calma y uno toma la decisión, uno dice, ¿para qué lo hice? ¿Cierto o no? Pero recordemos, hermano, no hay una maquinita del tiempo que le dé para atrás el tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces, es lo segundo que debemos de hacer. Meditar en esas bendiciones. Lo que Dios ha hecho, Él lo puede hacer. Tercero, humillémonos ante Él. Humillémonos. Salmo 69, versículo 16. Salmo 69, versículo 16. ¿Están ahí, hermano? Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu ¿qué? Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Mira, hermano, cuando vayamos al Señor,
No le demandemos a Dios, Dios mío, ¿por qué esto? No, no, no. Yo sé que a veces uno se turba y todo eso. Oh alma mía, ¿por qué te turba dentro de mí? Dijo el salmista. No, hermano, humillémonos ante el Señor y digamos, Señor, vengo ante ti humillándome, no te quiero demandar nada, Padre. Solamente tú sabes lo que estoy pasando, me humillo ante ti. Pero no vengamos a quererle poner el puño a Dios, a demandarle a Él. Porque, hermano, la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Él lo ve de lejos. Ese tipo de oración, Él no la va a escuchar. Porque Él no quiere ese tipo de cosas. Humillado delante de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fiere tiempo. Humillarnos, no ir con altanería, no demandarle, no decirle por qué razón, no. Tenemos que tener cuidado con qué tipo de actitud vamos ante Él, porque no vamos ante cualquiera. Tenemos que entender eso. Y otra cosa más, cuarta, digámosles a Él cómo nos sentimos. Mire cómo dice aquí el Salmo 69. ¿Dónde estamos? Versículo 17 al 21. ¿Están ahí, hermanos? Oiga lo que él dijo el salmista David en esa situación difícil. Dijo el Salmo 69, versículo 17. No esconda de tu siervo tu rostro, porque estoy, ¿qué? Apresúrame, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Ve el alma, centro de nuestras emociones. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy congojado, dolido. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y los consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber, ¿qué? Vinagre. Ve que estaba en angustia. Entonces, ¿qué él dijo? Él le presentó. Yo he ido a creyentes así. No, pero ¿para qué se lo voy a presentar? Ya él sabe lo que estoy pasando. Sí, él sabe. Pero, hermano, en la oración hay algo terapéutico. Cuando usted se desahoga, que está pasando una situación y se desahoga con alguien, ¿cómo luego usted se siente? ¿Por qué usted cree que el salmista se estaba desahogando con Dios? No demandándole a Dios, porque fue con un espíritu humilde, sino desahogándome. ¿Cuántas veces le digo, Espíritu Santo, mira lo que me está pasando, cómo me siento? Ayúdame. Ya yo no le digo, bueno, ayúdame, yo digo, encárgate en el nombre de Jesús. Entonces uno tiene que decirle al Señor cómo uno se siente. Dice muy claramente, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego y acción de gracia. ¿Qué va a suceder? Y la paz de Dios, porque en el momento que uno está pasando en angustia, hermano, se puede ir la paz de Dios. Porque uno está en confusión, uno está nublado. Y otra y última cosa es, y aquí la vamos a ver, es preguntémosles cuál es el propósito de por qué estoy pasando esta situación. Santiago capítulo 1. Es un versículo que se utiliza mucho para decir, si tú falta de sabiduría, pídele a Dios, y sí, pero el contexto, o sea, los versículos anteriores está hablando de la prueba. Vamos a ver allá para que usted vea. Santiago capítulo 1. Versículo 5, 1:5 de Santiago, y aquí vamos a dejarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutos, vamos a leerlo aquí. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Están ahí, hermanos? Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. ¿Se da cuenta? Y le será, ¿qué? Dada. No es que voy a Dios a reprocharle a Dios. Hermano, nosotros mismos cuando nos vienen a reprochar, ¿cómo nos sentimos? Ahora imagínense el Dios 3 veces santo que habita en la altura de la santidad. A veces vamos con una falta de respeto. Hay que ir con confianza ante Él, pero no demandándole a Él como que Él es el... mire, a veces hay impíos que dicen, gente inconversa, y lo dicen en su ignorancia. Si Dios es tan bueno, ¿por qué este mundo está como está? Y yo les digo, bueno, el mundo está como está porque ellos han sacado a Dios de sus vidas. Por eso el mundo está como está. Porque el príncipe de paz no está allí, por eso no puede haber paz. O sea, el hombre hace y deshace y después quieren
acusar a Dios. Cuando está todo bien, ni se acuerdan de Dios. Y lo que más me da de esto, que los que no creen en el Dios de la Biblia, yo no creo en ese Dios. Entonces, ¿por qué te enojas con un ser al cual no crees ni existe? Hay personas que se enojan con Dios. Yo no creo en ese Dios, un Dios injusto. Bueno, ¿por qué te enojas con alguien que para ti no existe? Porque sabe en tu conciencia que hay un Dios. Pero dice el necio en su corazón, no hay que Dios. Cuando Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, los versículos anteriores está hablando de la prueba. Hermano, tened por sumo gozo cuando hay diversas pruebas. ¿Cómo que va a tener gozo? Sí, porque el versículo 3 dice que la prueba tiene un propósito. Versículo 3, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos, maduros y cabales, exactos, sin que falte alguna cosa. Ese es el propósito. Entonces, hermano, cuando uno pasa por prueba y dificultad, en vez de estar demandándole a Dios, diciéndole a Dios, mejor digamos, el Espíritu Santo, Padre Celestial, muéstrame cuál es el propósito de esta situación. ¿Qué tú me quieres enseñar? Bueno, pero es lo menos que hacemos, ¿cierto o no? Es lo menos que hacemos. Pero cuando uno va al Señor con un espíritu humillado, cuando uno va al Señor y dice, Señor, estoy pasando esta situación, ¿qué está sucediendo? Y acuérdate, hermano, a veces que tomamos decisiones y nos vienen las consecuencias. Todas decisiones que tomamos vienen consecuencias o vienen buenos resultados. Tenemos que tener cuidado con eso. Por eso antes de tomar decisiones hay que consultar a Dios, porque Él conoce el futuro. No tomemos decisiones sin consultarle a Él. Jesús lo dijo, ¿qué hombre para ir a la guerra primero no evalúa? ¿Qué persona para construir una torre primero no evalúa? Es lo menos que hacemos, no evaluamos, no pensamos, no meditamos, no consultamos a Él. Tomamos las decisiones aquí en sentimiento y creo que me meto y después vienen las consecuencias y digo, Dios mío, ¿por qué? El Señor dice, pues tú no me consultaste. O sea, muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y nos vienen consecuencias y luego nos queremos irritar contra Él. No, hermanos. Y otras veces, si tomamos buenas decisiones y nos vienen ciertas pruebas y nos dicen, entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Pidámosle a Dios sabiduría. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Cuál es el propósito? Y mire, la Biblia dice que Él nos va a dar sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El entendimiento. Y cuando habla sabiduría, no está hablando sabiduría terrenal, está hablando sabiduría sobrenatural. Es aquella en la cual el Espíritu Santo nos da el discernimiento. O sea, discernimiento es la capacidad de ver más allá de nuestros ojos y poder analizar y poder calcular las situaciones, pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, no lo hacemos nosotros. Por eso debemos de pedirle que tú me muéstrame cuál es el propósito, cuál es esto, por qué estoy pasando esta situación, por qué pasé esto. Y el Espíritu Santo nos va a hablar, porque Él habla, es una persona, no es un objeto, no es un instrumento, es una persona y Él nos va a hablar. Así que, ¿qué hacer en esos momentos de angustia? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esas 6 cositas rápidamente. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta en cuanto al tema, por favor?